Hola amigos, bienvenidos a la nave del misterio. Hoy trataremos sobre temas de actualidad, metafísica. ¿Quiénes critican a la metafísica? ¿Por qué? ¿Son proposiciones formales las proposiciones que componen el corpus del saber metafísico? ¿Podemos comprobar la verdad o la falsedad? Después de una pausa muy breve, tendremos a un experto sobre este tema. Estaremos con vosotros en breves instantes. Amigos del misterio, tenemos con nosotros al experto en metafísica, el señor Jonan Silva. Bienvenido, señor Silva. Muchas gracias por... Joder, tío, no sabe la gana yo que tenía de venir aquí, tronco. Bueno, no tienes ni idea. Cuéntanos, señor Silva, en los últimos tiempos ha habido críticas a la metafísica. ¿De quiénes provenían estas críticas? Pues mira, de dos especialmente, del Hume y del Kant. Pero este de qué va. Mira, como le explique, bueno, se arma, ya te lo digo yo. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Pues mira, lo consideran, pues lo que, una opinión, pues sin consistencia y sin ningún tipo de fundamento. Pero es que, vamos, yo es que estoy alucinado, macho, alucinado totalmente. Háblanos, ¿son proposiciones formales las proposiciones que componen el corpus del saber metafísico? Pues no, ojo, ni tampoco empíricas, no nos calentemos, tampoco, Impactantes, realmente impactantes declaraciones, impactantes. Cuéntanos, ¿podemos comprobar la verdad o la falsedad de las verdades metafísicas? Pues mira, pues yo lo que es eso, pues no podemos comprobar ni lo que es la verdad ni lo que es la falsedad. Porque no permiten pues lo que es un análisis lógico-matemático ni una comprobación en la experiencia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pues eso no lo permiten. Espeluznante las declaraciones del señor Silva, realmente espeluznantes. Tengo la piel realmente de gallina, tremendas las declaraciones. Volvamos atrás, hagamos una consideración histórica sobre la metafísica. Encontramos dentro de la metafísica 3 etapas. Primero, la metafísica en sí misma es de la época antigua y aquí se puede identificar la filosofía y la metafísica. Y además, ciencia y metafísica juntas. Se caracteriza por ser largo y supone el esplendor de la filosofía en general, en conjunto. Ya que era considerada un saber supremo y la ciencia primera. Y dentro de este grupo tenemos nombres tales como Platón o Aristóteles. La segunda etapa sería la etapa crítica. La explicada por el señor Jonan Silva, hace poco nos la acaba de explicar, y ensalza, lo que haría es enlazar la edad moderna. Está muy enlazada y se basa en la pérdida de confianza y seguridad en la metafísica. La filosofía se ve como un poder indiscutible y por ello se critica. Ya no, en esta época se pierde, ya no se ve como algo principal. Y dentro de esta época, pues como hemos dicho antes, se encuentra Kant y Hume, pero también metemos al francés René Descartes. Pero también hay otra época, que sería la posmetafísica, que es la que estamos viviendo actualmente. Jonan, ¿de qué se trata esta época? Pues lo que es la época metafísica, pues es una especie de resurgimiento de metafísica. Porque cuando el Kant demostró que la metafísica, pues que no era una ciencia, no lo rechazó y ni dijo que fuera absurdo, inútil, sino al contrario, responde él lo llamaba como una tendencia inevitable de la razón humana. Pues no sé qué decirte, tío.
Y aunque pues haya que estar vigilantes para no evitar que pues que las posibilidades no podemos detener, pues desentendernos de la filosofía, ¿me entiendes? Amigos del misterio, demos las gracias al señor Jonas Silva. Gracias, señor Silva. Una información realmente espeluznante. Agradecemos su presencia. Nada, compadre, y así eso, pues nos vemos. Venga, tronco, me lo he pasado genial, tío. Muchas gracias. Amigos de la noche, con nosotros otro invitado muy especial, José Francisco Contreras, un experto en estos ambientes y sobre el tema de la metafísica en concreto. ¿Cómo conseguiste ser tan comentado después de todo lo sucedido en estos últimos tiempos? Sí, bueno, muchas gracias, Iker, por esta introducción, cuando menos emotiva. Pero es que, perdóname, me he perdido. ¿Cuál era la pregunta? Pues, señor Contreras, se comenta que han toteado usted con el idealismo platónico y que ha estudiado el materialismo histórico. Y además que tiene experiencias con el esencialismo y el existencialismo. Cuéntenos, ¿qué sabidurías tiene sobre estos apartados? Yo creo que estoy totalmente a favor del idealismo platónico. Para que lo entiendan, ¿no? Porque la gente no es muy entendida, defiende una primera realidad formada por idea eterna, inmutable y perfecta. Vamos, así coloquialmente, la creme de la creme era. Además, esta idea ofrece una auténtica realidad y se captan por el entendimiento, ¿sabes? Impactante, realmente impactante. ¿Pero has estudiado el materialismo histórico también, además de esto? Así es, amigo Iker. Mi fiel amigo Marx, que decía que la historia y todo proceso humano tiene consecuencias materiales. Mira, para que lo entiendas, hay una infraestructura, ¿sabes? Hay una infraestructura, es decir, que está por debajo, que es menor, que sería el sistema económico, los modos de producción, las clases productivas, y esta infraestructura determina la supraestructura, que es la ideología de un pueblo. Por ejemplo, la religión, la moral, las costumbres. A ver, yo es que, perdóname, pero no he entrado todavía. ¿Estás a favor del idealismo platónico? Sí, totalmente con Platón. ¿Pero no estabas a favor del materialismo histórico? Sí, también, totalmente con Marx. Bueno, ¿qué tal si entramos en los misterios de la consideración? ¿O que los seres humanos comparten una misma naturaleza? Sí, bueno, yo creo que es un tema muy hablado y que incluso ya me lo decía mi madre pequeño cuando iba a mi pueblo de chico, ¿sabes? A la casa La Carmen, y me iba a ir a tomarme mi merienda y ya me lo decía mi madre. Me decía que sobre este tema hay dos grupos muy diferenciados, ¿no? Que es el esencialismo y otro el existencialismo. Mira, os voy a explicar las diferencias porque hay diferencia entre ambos, y es que el esencialismo, uno, todo ser tiene esencia, eso es lo que defiende. Dos, la esencia define qué cosa es. Tres, nuestro ser es quien dicta nuestra manera de actuar. Cuatro, nuestra naturaleza nos empuja a actuar de una determinada forma. Y por lo tanto, y por último, si alguien es tímido, actuará de una manera diferente en unas determinadas situaciones que alguien que es de naturaleza extrovertido. En cambio, el existencialismo dice lo contrario. Los humanos compartimos una condición, pero no una naturaleza esencial. Es decir, aquello que somos se va configurando a nuestro modo de vivir. Son las acciones que hacemos las que dictan nuestra identidad. También dice que siempre que podamos elegir varias opciones y que en cada elección que podemos elegir se cambia nuestro rumbo, el rumbo de nuestra vida. Así que, por lo tanto,
somos el resultado de nuestras decisiones. José Francisco, muchas gracias por estos momentos, por esta explicación. Pero antes yo quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Aceitunas La Posada. Con anchoa incorporada. Turrones La Marquesa. Verá sus dientes sobre la mesa. Calmantes Doctor Estrecho. Para la angina de pecho. Sábanas El Revolcón. Noches de satisfacción. Desodorantes Sobaquito. El aroma del bajito. Fascículos El Marcoso. Los lunes en su kiosco. Limpiahornos La Caquita. Caca que toca, caca que quita. Almidones Valdevieso. Mantiene su cuello tieso. Desodorante Tufillo. El aroma del sencillo. Jabón Pinocho. Para lavarse, a las 8. Mazapanes El Huevo. pruébelos en Año Nuevo. Mazapanes El Malingo. Pruébelos este domingo. Bueno, muchas gracias, Iker, por esta tarde. A ti, muchas gracias, Francisco José. Soy José Francisco. Perdona. No, el daño ya está hecho. No, el daño ya está hecho. Yo no voy... Muy buenas, bienvenidos a Filósofos 4, una mañana fría que el bicho calentaría. Muy buenas, Manu. Sí, buenas oyentes, yo soy Manu Carreño, bienvenidos un día más. Bueno, Manolo, ¿algo nuevo? Sí, ojo al dato que llega desde la centralita, Manu. Tú y nuestros oyentes vais a reflexionar sobre el hecho. Gran hecho, mejor bicho. Bueno, ¿sabías, Manu, que no hay ninguna célula de tu cuerpo igual a las que tú tenías hace 7 años? ¡Qué espectáculo el bicho! Y el ser humano. Este dato alimenta polémicas. Hace 7 años éramos otra persona y el bicho también. ¡Ay, mi madre Platón! ¿Cómo cambia? Menudo notición, Manolo. Y Manu, ¿cómo responderías a esta reflexión? ¿Cómo es posible que cambies completamente y paradójicamente seas el mismo? Pues eso, Manu, lo estudia la metafísica. Pero bueno, lo importante, su origen. ¿De dónde viene algo tan espectacular como Platón? Y lo primero, su significado. El significado. ¿Te haces una idea, Manu? No lo sé, Manolo, sorpréndeme. Pues significa detrás o más allá. Y el primero a incorporar ese término al mundo fue Andrónico Rodas, nada más y nada menos que en el siglo I a.C. Este filósofo de gran velocidad y buen juego por la banda encontró unos libros que no entraban en el resto de ramas y los puso al lado de los libros de física. ¿Casualidad? No lo creo. Pues eso, la metafísica es un estudio de la realidad entendida por encima de la ciencia. ¿Tú tienes algo nuevo, Manu? Yo sí, buenas oyentes otra vez. Yo les hablaré acerca de la realidad. La realidad está constituida por el conjunto de todo lo que existe o de lo que es. Muchos os habéis preguntado si existen los unicornios o algunos por la idea de la belleza. Pues bien, no es sencillo responder a estas preguntas y no podemos negar si tienen algún tipo de existencia. Existen hoy en día 2 concepciones básicas de la realidad. Uno, en sentido restrictivo, que es todo aquello que nos rodea y de lo que podemos tener experiencia, ya que son seres observables por los sentidos, instrumentos o consecuencias de su existencia. Y por segundo, en sentido amplio, que es lo que se considera que no solo tienen existencia los seres materiales y observables de la ciencia, sino también en realidades subjetivas. Y claro, Manu, habrá que hablar de lo que significan realidad y apariencia para la metafísica. Ya lo creo. Pues bueno, la realidad es el conjunto de todos los seres, objetos y el bicho que tienen existencia. Que tienen existencia por sí mismos. ¿Cómo ves la apariencia, Manu? Pues bueno, la apariencia es la forma en la que se manifiesta o aparece la realidad los objetos que la perciben. Por un lado tenemos la ocultación, que mi consejo es que no debemos estar seguros de la realidad tal como nos la muestran los sentidos, pero hay que dudar y sospechar de estas apariencias. Y por otro lado, la representación. Mi consejo es, la realidad, si no nos aparece como coincide, no se debe considerar a las apariencias un engaño. Conocer y realizar las apariencias en consonancia con las leyes nos permite conocer mejor la realidad. Pero las apariencias no ocultan la realidad, sino que es el único modo que tenemos de representarla y acceder a ella. Bueno, Manu, también hay un partido el sábado entre el materialismo y el espiritualismo. Tenemos un reportero, Agapito da Sousa, que ha ido a la ciudad donde juega el espiritualismo a explicarnos lo que es y cómo le ve para el sábado. Pues sí, Manolo, al estar estudiando esto de manera más profunda, me doy cuenta de que se trata de un concepto bastante sencillo que se podría aplicar a nuestro día a día.
¿Crees tú que la realidad que percibimos es una apariencia? ¿Que lo que te hace ser quien eres es tu mente? ¿O que hay un Dios o razón para todo lo que hay? Si lo crees, es que significa que eres espiritualista. Entonces, en general, ¿en qué consiste el espiritualismo, Agapito? Pues en general se podría decir que si creer en una realidad que no se considera o reduce a lo físico material, atendiendo a los pensadores Manolo, son espiritualistas, los que piensan que existe una realidad espiritual que da sentido a la que conocemos, que es la material. Y para este tema existen diferentes planteamientos, ¿no, Agapito? Sí, de hecho existen tres: el idealismo platónico, la realidad sustancial cartesiana y el absolutismo hegeliano. Aunque a mí en concreto me ha sorprendido y gustado más la de la realidad sustancial cartesiana. ¿Y me podría contar por qué esta sobresale sobre las demás? Pues principalmente porque Descartes, que es un gran filósofo del que soy muy fan, es el que la defendió y sostuvo tres sustancias que podían afirmarse y existir por ellas mismas, que son independientes. ¿Y me podrías decir muy breve en qué consisten cada una de las tres? Bueno, claro, cómo no. La primera es la de res cogitans, que significa alma. Su esencia es el pensamiento y tiene un arma potente, que es la razón, aunque es imperfecta. La res extensa o mundo está compuesta por aquellos seres con localización espacio-temporal y que se rigen por las leyes de la física. Es también imperfecta, como la anterior. Lo siento por interrumpirte, Agapito, pero los incultos, como yo, nos preguntamos ¿qué es ser imperfecta, hablando de estas realidades? No hay problema, Nolo. Es cierto que se me olvidaba. Cuando es imperfecta, se refiere a que puedes ser víctima del engaño o la ilusión y hacernos creer algo falso. Para finalizar, está la tercera, que es la res infinita o Dios, caracterizada por ser la única perfecta y aquella que es suprema y garantiza lo que conocemos de la realidad. Siendo escrupulosos y estrictos, diría que esta última es la que se puede considerar sustancia, ya que existe por sí misma. Supongo que, como toda teoría planteada, el espiritualismo ha sido cuestionada a lo largo de la historia, con sus más y sus menos, y dando lugar a problemas. ¿Me equivoco? No, Manolo. En efecto, ha tenido tres principales problemas, dignos de mencionar. El primero es el ontológico. Surge al establecer la relación entre las realidades que los espiritualistas creen que existen. Estas relaciones no han sido satisfactorias ni precisas y por eso ha dado lugar al problema. El segundo es el antropológico. Este consiste en la dificultad del espiritualismo en explicar que el hombre está formado por la unión de dos realidades distintas, el cuerpo y el alma, que viene siendo la realidad material y la realidad espiritual. Muchas gracias, Agapito. ¡Viva el espiritualismo y viva Platón! Un placer. Cuidado, Manolo, que no me has dejado terminar. Por último, el tercero es el epistemológico, que tiene origen en el problema del conocimiento o la experiencia que llegamos a tener sobre la realidad espiritual. Esto diferencia la realidad material, que está basado en el conocimiento y con experiencia, y la espiritual, que carece de ello. Hola, muy buenas a todos, aquí informándonos de Grecia. Hoy voy a repasar un poco la historia del materialismo y sus orígenes. Recordaremos que los principios del materialismo son: solo existe lo que podemos ver o tocar, nada de existencia de la vida eterna, ni brujería, ni nada espiritual. Y termino diciendo la frase que enunció en su día el mítico jugador y posteriormente presidente de este club, Descartes: solo admiten la existencia real de la sustancia extensa y que en consecuencia niega la existencia de Dios e identifica la mente con el cuerpo o cerebro. También voy a hablar sobre la hinchada del materialismo, que se divide en dos: el anatomismo clásico y el materialismo histórico. En el anatomismo clásico, sus defensores dicen que la realidad se reduce a átomo y vacío. Todo lo que podemos percibir son agrupaciones de átomos. Los cambios en la naturaleza se deben a reconfiguraciones de átomos. Estos cambios se dan gracias a la existencia de vacío. No existen dioses, ya que los átomos se mueven libre y espontáneamente. También tenemos que comentar algunos problemas que tiene con la FIFA, la Federación Internacional de Filósofos Asociados. Uno de esos problemas es el epistemológico, que no podemos comprobar la existencia verdadera de la materia.
Otro es antropológico, que se divide en el determinismo y mente y cerebro. El determinismo, ¿dónde queda la libertad humana si todo se rige por estrictas leyes materiales? Eso significaría que los humanos no tenemos libertad para decidir. Mente y cerebro, su relación. Los estados y procesos mentales tienen prioridades esenciales distintas que las propiedades de las conexiones nerviosas. Y el problema metafísico, sobre todo, ya que el materialismo niega la existencia de la metafísica, pero a su vez es una rama de la metafísica, lo cual es una contrariedad. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy y espero que todos disfrutemos con el partido que se presenta.